Hola y bienvenidos nuevamente a su canal Las Artes y los Diseños. El día de hoy estaremos hablando acerca de el uso de la imagen de la mujer en el diseño gráfico y en el arte desde 1860 hasta el siglo XX. Comenzamos. Nueva mujer pintando, 1801. Marie-Denise Villard fue una pintora francesa que se especializó en retratos. Provenía de una familia donde, entre cuyos componentes, habían varios destacados retratistas. Marie se convirtió en una estudiante del pintor francés Girodet. Su primera exposición se produjo en el Salón de París en 1799, donde también expuso por lo menos en 1801, 1802 y 1814. De entre los cuadros más famosos de Villard, suele destacarse Nueva mujer pintando de 1801, que se exhibe en el Metropolitan Museum of Art. Romanticismo, retrato de Lucía del Riego, 1825. Para comprender la profundidad de la poesía del romanticismo, así también como la pintura del periodo, es necesario entender también los rasgos filosóficos que marcaron esta era fundamental del arte. El pelo dice mucho de cada uno de nosotros. El color o el tipo de corte en ocasiones va acorde a corrientes o tendencias que pertenecen a grupos culturales o sociales determinados. Esto no es algo nuevo, ya que durante el romanticismo el peinado era una forma de distinción y representación social. Obviamente las élites no se peinaban como las clases populares, y un acto de día y otro de noche requerían una ostensión diferente. Parecido a su hermano el Art Deco, son corrientes surgidas en Europa, específicamente en París, y cada una surgió en un momento determinado. El Art Nouveau surgió a principios del siglo XX y el Art Deco después de la Primera Guerra Mundial, cada una en una época totalmente diferente y con piezas claves en el desarrollo de distintas disciplinas y movimientos artísticos. En el Art Nouveau, la mujer y la naturaleza son los temas recurrentes, siendo la belleza de la mujer exaltada, las líneas curvas y los adornos que aluden a la naturaleza como hojas, aves y libélulas. Entre los representantes más importantes se encuentran Alphonse Mucha y sus carteles, y Gustav Klimt y sus desnudos femeninos, lo que inspiraron a piezas de cerámica, joyería, así como pintura y cartelismo. La mujer en el Art Nouveau también es representada con apariencia andrógina, los trajes guardan simetría y a pesar de tener diferentes poses, dobleces y talles, se nota la elegancia tan singular de la moda de los locos años 20. El vanguardismo. El vanguardismo también es conocido por su nombre en francés, avant-garde. Se refiere a las personas y a las obras experimentales e innovadoras, en particular en lo que respecta al arte. Las características primordiales del vanguardismo es la libertad de expresión, la cual se manifiesta alterando la estructura de las obras, abordando temas tabú y desordenando los parámetros creativos. Y se utiliza el cuerpo de la mujer desfragmentado. Y esta es una obra por Vladimir Strindberg y Georgy Steinberg. Modernismo, movimiento artístico surgido en Europa y América, se desarrolló entre los años 1880 y 1917. Se caracterizó por representar temas relacionados con la naturaleza y por el empleo abundante de las líneas curvas y asimétricas. Los rasgos más distintivos del modernismo son la creatividad y la fantasía, la ornamentación y el refinamiento. La naturaleza surge como fuente inspiradora para evadirse de la cotidianidad. Es el momento de mayor apertura a otras culturas. Uno de los mayores exponentes del modernismo fue Gustav Klimt, pintor austriaco que destacó por su estilo ornamentado. Encontró en el desnudo femenino una de las mejores fuentes de inspiración. En su obra El beso podemos observar cómo, a diferencia de la figura masculina, que consta de líneas rectas, toscas y figuras geométricas,
La femenina se encuentra rodeada de figuras circulares y líneas curvas, elementos naturales como flores, e incluso en su figura se logra observar el uso de líneas onduladas para representar suavidad y delicadeza. De sus mayores exponentes en el cartelismo fue Alphonse Mucha, cartelista francés. La obra que lo hizo famoso fue su cartel a Sarah Bernhardt, una popular actriz de la época. Realizado en 1897, se basa en el mosaico bizantino por sus tonalidades doradas y el uso del mosaico, sin olvidar todo el carácter decorativo muy distintivo del modernismo. El fauvismo o fauvismo es un movimiento artístico que surge entre los años 1904 a 1908. Se caracterizó por la utilización de colores puros, modo de delimitar, proporcionar volumen, relieve y perspectivas en las obras, sin relación alguna con la realidad. Tiene su nombre del crítico de arte Louis Bourgeois en 1870 a 1943, cuando describe las sensaciones que le causaron al observar una obra de Les Fauves, que significa las fieras en francés, grupo de artistas parisenses que creaba estas pinturas. Los artistas destacados de este movimiento encontramos a Henri Matisse. Al ser inspirado por la sensualidad de las odaliscas y de la mujer en general, creó más de 50 piezas dedicadas a las mujeres con su belleza y esplendor, utilizando desnudos como su principal fuente de inspiración. Debido al alto comercio de artesanías africanas que despuntaba en los círculos elitistas de París, los desnudos de esta cultura fueron importantes para el desarrollo de las obras de este artista y de muchos otros. El cubismo rechaza la perspectiva y el movimiento, le da primacía a la línea y la forma. Las figuras se abstraen en planos geométricos, se rompe con las reglas clásicas de las figuras, las ilusiones espaciales y de la perspectiva varían, observándose a la figura simultáneamente desde diferentes puntos de vista. Las señoritas de Avignon, cuadro de Pablo Picasso, 1907, es considerado el punto de partida del movimiento. En él podemos observar cómo Picasso reduce la figura de las mujeres a geometría pura, estando estas anteriormente relacionadas con las formas curvas en medios convencionales. Se sale de los estándares de la época para representarlas por medio de líneas rectas, pero siempre respetando la forma original, no cruzando el umbral de lo abstracto. Mujer con mandolina, de Picasso, 1909. Es otro ejemplo de cómo se retrata la figura femenina durante este movimiento, algunos relacionando los resultados a la visión de un espejo roto o un caleidoscopio. El expresionismo representó sentimientos y emociones y también aportó al diseño dinamismo y color. Esta expresión artística nacería en Alemania en los últimos años del siglo XIX y principios del siglo XXI. Ludwig Kirchner. La pintura de este autor refleja la gran fragilidad de su persona. Otro tema interesante de sus obras son las prostitutas de la ciudad. Las figuras aparecen ordenadamente en el desorden con líneas y colores espaciales. Su obra es considerada por el nazismo arte degenerado, siendo muchas de sus obras quemadas. Como podemos ver, esta es la pintura de Ludwig Kirchner, creada en 1911, que se llama La prostituta en rojo. Esta se trata de una pintura al óleo sobre lienzo, de un tipo figurativo que representa una escena ambientada en el exterior, en la calle de la ciudad de Berlín. Constructivismo. Su aporte al diseño gráfico fue una tipografía rígida y el uso de fotomontaje. El constructivismo ruso se caracteriza por sus célebres obras propagandísticas. Una de las más reconocidas es el cartel diseñado por Alexander Rodenko en 1924. En él la joven Lily Brick, compañera de obrera, es retratada por medio de fotomontaje gritando "libros" para publicitar la imprenta estatal de Leningrado. Podemos observar cómo resalta la mujer sobre los demás elementos del cartel,
Esto debido a que se crea un contraste bastante peculiar entre la rígida tipografía, los elementos gráficos del mismo y la figura femenina, como el único elemento orgánico y con variedad de matices en la composición. Otro famoso cartelista de la época que utilizaba a la mujer en sus obras es L. Lissitzky, quien en su cartel bautizado "Queremos más tanques" representa cómo esa parte del pueblo ruso exigía movimiento militar. Bauhaus. Bauhaus es un movimiento artístico que se destacó a lo largo del siglo XX y abarcó una amplia gama de medios, materiales y disciplinas, desde pinturas y gráficos hasta arquitectura y diseño de interiores. La Bauhaus dominó muchas formas de arte experimental europeo durante las décadas de 1920 y 1930. Sin embargo, por otro lado, mujer en la Bauhaus juega un papel secundario, con importancia en ideales, mas no en reconocimiento, ocultas tras el apellido de sus maridos, relegadas al diseño textil o sencillamente ignoradas. Muchas de ellas aceptaron el reto de poder ser parte de la industria textil y también cerámica, pero muchas otras decidieron formar su propio destino e incursionar en la carpintería, metales, fotografía y arquitectura. Entre las artistas destacadas que hicieron el papel de la mujer relevante en la Bauhaus, podemos encontrar a Gunther Stolz, que a pesar de sus logros en el trabajo, nunca recibió un sueldo justo ni un puesto permanente, por lo que decidió abandonar la Bauhaus. Tras irse, Stolz cumplió su sueño y empezó su propio taller de tejido independiente en Suiza. Tenemos también a Grit Stern, que fue una diseñadora y fotógrafa alemana nacionalizada argentina, pionera de los fotomontajes que desplegaban un discurso feminista hacia el poder y el machismo que ejercía la Bauhaus y cómo el hombre tomaba a la mujer. Muchas de sus obras aún siguen siendo destacadas como sellos y como propuestas para poder definir el feminismo en la actualidad. Art Deco, póster francés de la década del 20. Las piezas eran de corte geométrico inspiradas en el cubismo y presentan la clásica estructura de las líneas del Art Deco. También se distingue el uso de elementos de culturas exóticas plasmados, por ejemplo, en broches que imitaban máscaras orientales. Dadas las características recién mencionadas de los elementos del Art Deco, se podía decir en líneas generales que el Art Deco termina cuando se elimina la intención decorativa. Autorretrato Tamara de Lempicka, 1925. La figura humana aparece sobre todo en relieves, objetos decorativos, arte objeto o en la escultura, y se hace representar con dinamismo. La figura masculina es representada por titanes, atletas u obreros. En cuanto a la figura femenina, predomina la estilización de las líneas y se muestra generalmente en una actitud de omnipotencia, diferente a la fragilidad con la que el Art Nouveau representó a la mujer. El surrealismo. El surrealismo es una técnica literaria que dependía completamente del subconsciente para la creatividad. Esta herramienta había sido iniciada y popularizada recientemente por André Breton y otros escritores surrealistas en París. Durante la década de 1930, las mujeres desempeñaron un papel cada vez más prominente dentro del movimiento surrealista. Sin embargo, fue la exposición de que la idea de la mujer expuesta en la obra del artista masculino lo que determinó la naturaleza del género en el arte surrealista. Dentro del género, las mujeres fueron celebradas Dentro del género surrealista, las mujeres fueron celebradas por estar más en contacto con el lado racional y emocional de su naturaleza. Este supuesto profundamente emblemático llevó a las representaciones de mujer como la perfecta musa, parecida a Pigmalión, para el artista masculino surrealista. Muchos artistas cosificaron el cuerpo femenino representándolo como un maniquí de tienda, una cáscara vacía en la que la imaginación y la creatividad del artista masculino darían vida. De esta manera, el cuerpo femenino se convirtió en el sitio donde el artista masculino realizaba fantasías a menudo de naturaleza erótica e incluso violenta.
El expresionismo abstracto es un movimiento pictórico contemporáneo dentro de la abstracción, en concreto las tendencias informalistas y matéricas posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Surgió en los años de 1940 en Estados Unidos y se difundió décadas después por todo el mundo. Se considera el primer movimiento genuinamente estadounidense dentro del arte abstracto y ejemplo de liderazgo en materia de artes plásticas. Generalmente son abstractos en el sentido que elimina la figuración. No obstante, hay expresiones y algunos emplean trazos figurativos apareciendo figuras reconocibles, como ocurre con la obra de Mujeres de William de Kooning. En la década de 1950 realizó su magistral serie de mujeres plasmada de manera grotesca, realzando rasgos sexuales entrecados de violentos brochazos de color. El realismo socialista. El realismo socialista es una corriente artística cuyo propósito es expandir la conciencia de clase y el conocimiento de los problemas sociales y las vivencias de las personas. El realismo socialista tiene sus raíces en el neoclasicismo y las tradiciones realistas de la literatura rusa del siglo XIX, que describe la vida simple del pueblo, de lo cual es un exponente de la obra de Máximo Gorki. Su objetivo es resaltar a la clase trabajadora común, ya sea industrial o agrícola, al presentar su vida, trabajo y recreación como algo admirable. En otras palabras, su objetivo es educar al pueblo en las miras y significados del socialismo. La Madre es una novela de Maxim Gorki, uno de los grandes exponentes del realismo socialista. Esta fue publicada en 1907 y trata de una mujer que lucha contra el régimen zarista. El pop art es un movimiento caracterizado por el empleo de imágenes de la cultura popular tomadas de los medios de comunicación, anuncios, cómics, objetos cotidianos y del mundo del cine. Dentro del pop art podemos encontrar artistas masculinos destacados como Andy Warhol, Robert Lichtenstein, Tom Westman. Sin embargo, podemos encontrar otros nombres en los que vemos claramente cómo la mujer ha sido un objeto de deseo incrustado en el consumismo. Imágenes que condicionan los valores estéticos girando en torno a la mujer y que siguen vigentes en la actualidad. En el art pop podemos encontrar también artistas femeninas en las que ellas representaban parte de la cultura del pop art y otras que han sido reveladas y tomaron este arte para poder expresar su parte femenina y lo que significaba para ellas este arte. Por ejemplo, Mel Ramos se basaba en las ilustraciones de pin-ups, mujeres exuberantes posando junto a distintos productos como caramelos, pasta dental, bebidas, tabaco, etc. También está Alan Jones, es quien mejor esculpe la cosificación de la mujer. Chair Table Headstand de 1969, un conjunto de esculturas eróticas en la que transforma a la mujer en piezas de mobiliario. Sin embargo, también podemos ver que surgieron otros artistas que criticaron este machismo generalizado en el arte y que pretendían denunciar, como la escritora Valerie Solanas, cuando disparó en contra de Andy Warhol el 3 de junio de 1968, como una proclamación por poner el valor a las mujeres como artistas y no solo como objetos sexuales. Pop art. El pop art, abreviatura en inglés Optical Art o en español arte óptico, es un estilo de arte visual que hace uso de ilusiones ópticas. Las obras de pop art son abstractas, siendo muchas de las piezas más conocidas creadas en blanco y negro. Por lo general, causan en el espectador la impresión del movimiento, de la existencia de imágenes ocultas, de patrones de destellos y vibraciones o de hinchazón y deformación. En las obras de pop art, el observador participa activamente moviéndose y desplazándose para poder captar el efecto óptico completamente, y por eso se ven combinaciones y repeticiones de formas, figuras o patrones. También se utilizan figuras geométricas simples como rectángulos, cuadrados, triángulos o círculos. En pósters o portadas de revistas se utiliza el pop art.
El AFAF se convirtió en la tendencia de los años 60, no solo en el arte, sino también en la moda, la decoración y en general en la industria del diseño. Franco Bernani utilizó el rostro de una mujer y, alterando las formas y los tamaños de la figura, creó el rostro que podemos observar aquí. Hiperrealismo. El hiperrealismo es la tendencia realista más absoluta de la historia. Se basa en la representación fidedigna de los elementos. Una de las representantes del hiperrealismo actualmente es Alyssa Monks. La fascinación de esta pintora por representar el agua cautiva al espectador desde el primer instante. Alyssa Monks tiene como objetivo expresar las experiencias más fundamentales del ser humano, incluido el amor, la pérdida y la búsqueda de uno mismo. Ella se concentra principalmente en la figura humana, retratándose a sí misma y a sus conocidos y seres queridos en composiciones íntimas y de gran escala que parecen expresivamente naturalistas. En el arte actual, la influencia de la tecnología ha sido un parteaguas, creando un antes y un después en la historia del diseño gráfico. Esta herramienta ha facilitado la producción, creación y difusión de diferentes piezas visuales a lo largo y ancho del planeta. En el diseño gráfico vemos cómo se configuran exponentes femeninas, siendo líderes en las diferentes ramas, ya sean diseño editorial, branding, ilustración y demás. Vemos cómo Malika Fabre, una ilustradora, utiliza grandes influencias del pop art en sus paletas de colores, junto con una fuerte influencia de la figura femenina, estilizada, llena de clase y con un toque que nos recuerda al estilo francés. En su contraparte, una de las grandes prodigios que ha surgido en esta era, Jessica Walsh, se configura como una creadora de contenido gráfico, editorial, digital y diferentes, trabajando con otros exponentes como Zack Meister y ahora fundando su propio estudio de diseño. En la psicodelia e influencias del pop art son primordiales para la creación de su trabajo. En contraparte, vemos como la siguiente creadora de pósters e ilustraciones y sobre todo arte en letras, Jessica Hitch, crea diferentes piezas visuales con influencias diversas de la historia del arte. Vemos también cómo se configura como una gran exponente en lo que es el cartelismo, ilustración infantil y creación de contenido digital para redes con un toque sarcástico y humorístico.